saben cómo funciona. Si alguien quiere ser rey, me tiene que matar. Tómala. ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Qué me dices de ti? ¿No? ¿No? ¿Alguien? ¿Quién quiere ser el rey? Tú, campeón, yo sé que quieres ser un rey. No quieres ser del montón, ¿verdad? ¿Qué me dices tú? ¿Quieres ser rey? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Voy a ser un rey. ¿Quieres ser el rey, V? Asesíname. Serás el rey. Grábalo en tu mente, grábalo en tu alma, porque hoy vas a despertar la mentalidad de un vikingo. ¡El rey Juve! ¿Qué estás esperando? ¿Tienes miedo? ¡Sé un hombre! ¿Sabes por qué los vikingos eran imparables? No porque fueran los más fuertes, no porque fueran los más grandes, no porque tuvieran la mejor tecnología, sino porque tenían una mentalidad indestructible. Díganme, ¿quién de ustedes lo va a hacer? ¿Quién me va a matar? No me importa. Adelante, por favor. Los vikingos no pedían permiso, no se quedaban esperando una oportunidad, la tomaban. ¿Y si lo haces tú, Vitsak? ¿Crees que ya eres un hombre? No buscaban comodidad, buscaban desafío, no huían del dolor, lo abrazaban. Eran conquistadores, no solo de tierras, sino de sí mismos. Te desafío. Acaba con mi sufrimiento. Hazlo, 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 hazlo. Eran dueños de su destino, no víctimas de sus circunstancias. Y tú, campeón, tienes que entender esto hoy mismo. ¡Mira a estas personas! ¡Ya no me apoyan! O te conviertes en un guerrero, o sigues siendo un esclavo de tus miedos, o tomas el control de tu vida, o el mundo te aplasta. ¡Soy su líder y simplemente me fui! ¿Qué clase de líder hace eso? ¿Qué clase de rey abandona a su pueblo? Porque en esta vida solo hay dos tipos de personas: los que conquistan y los que son conquistados. ¿Qué clase de padre abandona a sus hijos? Los que se levantan con hambre y determinación, y los que se quedan dormidos soñando con una vida mejor, pero sin hacer nada. ¿Quién vas a ser tú? ¿Quién quiere ser el rey? Un vikingo no se queja. Un vikingo no dice, estoy cansado, no tengo ganas, quizás mañana. Un vikingo actúa, llueve, truene o relampaguee. Un vikingo sigue adelante, duele, cansa, pesa, pero sigue avanzando. No me hice el rey por ambición, pero otra vez no tuve elección como resultado de las acciones de otras personas. Porque un vikingo sabe que la única forma de llegar a la gloria es a través del sacrificio. Y tú también lo sabes. Sin embargo, soy el rey Ragnar. Así que dime, ¿vas a seguir posponiendo tu grandeza? ¿Vas a seguir dándole excusas a la vida? ¡Ese es mi nombre! ¡El rey Ragnar! ¿O vas a despertar el vikingo dentro de ti? Porque la batalla es ahora, y solo los verdaderos reyes se atreven a luchar. ¿Qué es lo que hace un rey, Bjorn? Reina. ¡Sí! ¡Bien! ¡Reina! Escucha bien, campeón. La vida es una guerra. Y como el rey tengo la última palabra. Todos los días te levantas y sales al campo de batalla. Pero dime, ¿cómo sales? ¿Sales como un guerrero con el hacha en la mano y el fuego en los ojos? ¿O sales como un hombre derrotado antes de siquiera comenzar el día? ¡Yo! ¡No tú! ¡Ni tú! ¡Ni tú! ¡Ni tú! Porque los vikingos no tenían miedo de la batalla. Ellos sabían que el dolor era temporal, pero la gloria era eterna. Todos tuvieron sus ideas y todas fallaron. Yo no lo haré. Sabían que cada herida, cada cicatriz, era un símbolo de honor. ¿Y tú, hermano, qué has hecho con tus cicatrices? ¿Te quejas de ellas o las usas como tu armadura? Un vikingo no vive en el pasado. No se lamenta por lo que perdió. No se queda llorando por lo que no funcionó. Un vikingo sigue avanzando, sigue navegando, sigue conquistando. Porque sabe que el pasado es un ancla que solo sirve para hundirte y su destino está al frente, no atrás. Ahora dime, ¿qué has estado haciendo con tu vida? ¿Sigues atrapado en la misma rutina? ¿Sigues lamentándote porque las cosas no salen como quieres? Si es así, es porque no has despertado al guerrero dentro de ti. Porque un vikingo no se arrodilla ante las dificultades, no se rinde cuando la tormenta golpea su barco. Él se levanta, ajusta las velas y sigue navegando. Tienes que entender esto. Nadie vendrá a salvarte. Nadie vendrá a darte lo que quieres.
Nadie va a tocar a tu puerta y decirte, aquí está la vida de tus sueños. Tienes que tomarlo con tus propias manos. Y eso requiere sacrificio. Eso requiere disciplina. Eso requiere una mentalidad de hierro. Deja de ser blando. Deja de esperar a que el mundo sea justo. Deja de esperar a que alguien te dé permiso. Toma tu destino y forja tu propio camino. Los vikingos no esperaban oportunidades. Ellos las creaban. No preguntaban si podían. No pedían permiso. Simplemente lo hacían. Y tú, campeón, tienes que hacer lo mismo. ¿Tienes un sueño? Persíguelo. ¿Tienes un objetivo? Lucha por él. ¿Tienes miedo? Atraviésalo. Porque la gloria no es para los que esperan, es para los que actúan. Escucha bien, guerrero. El mundo no tiene piedad. Si eres débil, te aplastará. Si dudas, te arrebatará todo. Si esperas demasiado, te dejará atrás. La batalla no espera a los indecisos. Un vikingo no se sienta a esperar. Él toma lo que es suyo. Cuando quiere algo, lucha por ello con cada fibra de su ser. Y si cae, se levanta. Y si le golpean, contraataca. Y si le cierran una puerta, la derrumba. ¿Cuántas veces más vas a permitir que la vida te pisotee? ¿Cuántas veces más vas a posponer tu grandeza? ¿Cuántas veces más vas a decir mañana lo haré, mientras otro más fuerte te arrebata la oportunidad? Los débiles buscan excusas. Los vikingos buscan conquistas. Deja de llorar. No hay espacio para la queja en la mente de un guerrero. No hay tiempo para la autocompasión. Solo hay acción. Solo hay batalla. Solo hay victoria. Tienes que entender algo. Tú no eres una víctima. La vida no te debe nada. Nadie te va a regalar el éxito. Si quieres respeto, gánatelo. Si quieres poder, constrúyelo. Si quieres libertad, lucha por ella. Porque el mundo pertenece a los que tienen el coraje de tomarlo. Así que mírate al espejo ahora mismo. ¿A quién ves? ¿Ves a un líder o a un seguidor? ¿Ves a un conquistador o a un esclavo del sistema? Decídete. Tienes que entender algo de una vez por todas. La vida no es justa, pero eso no significa que no puedas ganarle. Cada día es una guerra. Cada decisión que tomas es un golpe en la batalla de tu destino. Piensa en esto. Cuando los vikingos llegaban a nuevas tierras, quemaban sus propios barcos. ¿Por qué? Porque no había vuelta atrás. No existía la opción de rendirse. O conquistaban, o morían intentándolo. ¿Tienes esa mentalidad? ¿O sigues dejando una puerta abierta para escapar cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Sigues con un plan B en caso de que falles? ¿Sigues dudando, esperando el momento perfecto para actuar? Los vikingos no esperaban, actuaban. Cada segundo que pasas dudando es un segundo en el que alguien más se vuelve más fuerte que tú. Cada día que pierdes en excusas es un día en el que tu enemigo se está preparando mejor. El momento es ahora. Si quieres ser imparable, corta los lazos con la mediocridad. Deja atrás la mentalidad de esclavo. Rompe con la rutina de los débiles. Desaparece por un tiempo y reconstruye tu mente, tu cuerpo, tu alma. Levántate más temprano. Entrena más fuerte. Aprende más rápido. Trabaja más duro. Haz que cada día cuente. No pidas permiso. No busques aprobación. No necesitas que el mundo te diga que eres grande. Demuestra que lo eres. Porque cuando llegues a la cima, cuando estés donde siempre quisiste estar, los que se rieron de ti, los que dudaron, los que te dijeron que no podías, serán los primeros en aplaudirte. Pero tú no lo harás por ellos. Lo harás por ti. Por el hombre que decidiste convertirte. Por el guerrero que supiste que siempre llevaste dentro. Si de verdad quieres vivir con la mentalidad de un vikingo, necesitas entender una cosa clave. No puedes vivir como los demás y esperar resultados diferentes. La mayoría de las personas viven con miedo. Miedo al fracaso. Miedo a lo que piensen los demás. Miedo a cambiar. Miedo a perder lo que tienen. ¿Sabes quién no tenía miedo? Los vikingos. Cuando zarpaban hacia lo desconocido, no tenían garantías. No sabían si encontrarían riquezas o la muerte. No sabían si el clima los destrozaría o si serían bienvenidos en nuevas tierras. Pero eso no los detenía, porque sabían que el miedo es solo una ilusión. Un
veneno que paraliza, un enemigo interno que destruye a los débiles. Y te diré algo, o dominas tu miedo o él te dominará a ti. Consejos para vivir con la mentalidad de un vikingo. Deja de quejarte. Cada vez que te quejas, le das poder a la mediocridad. ¿No te gusta tu vida, tu físico, tu situación financiera? Haz algo al respecto. Los vikingos no lloraban por lo que no tenían, salían y lo tomaban. Entrena tu cuerpo como un guerrero. Tu cuerpo es tu armadura. Un vikingo débil no sobrevivía. No puedes ser un rey si no eres fuerte físicamente. Levanta pesas. Corre. Golpea el saco de boxeo. Haz que tu cuerpo refleje la mentalidad que quieres tener. No busques validación. Un guerrero no necesita aplausos para luchar. Haz lo que tienes que hacer sin esperar reconocimiento. Si los demás no creen en ti, que se aparten de tu camino. Tú no necesitas su aprobación. Aprende a estar solo. Un vikingo no se preocupaba por encajar. Si quieres ser imparable, desaparece un tiempo. Lee. Aprende. Mejora tus habilidades. Deja de rodearte de gente que no aporta nada a tu crecimiento. El lobo solitario se vuelve más fuerte en la tormenta. Corta con la comodidad. La vida fácil es la trampa de los débiles. El dolor es lo que forja a los reyes. Levántate temprano. Exponte al frío. Entrena hasta el agotamiento. Empieza a amar la incomodidad, porque ahí es donde creces. No eres un simple hombre, eres un guerrero. Mírate en el espejo y dime, ¿ves a un líder o a alguien que sigue esperando que las cosas cambien solas? Deja de postergar, deja de esperar el momento perfecto. Sal ahí fuera y toma lo que es tuyo, porque el mundo no le pertenece a los que esperan, le pertenece a los que actúan, a los que pelean, a los que no se rinden. Mira, hermano, aquí no estamos jugando. Si realmente quieres vivir con la mentalidad de un vikingo, necesitas entender algo. El mundo no te debe nada. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie te va a dar el permiso para cambiar tu vida. O te levantas y te forjas a ti mismo, o mueres esperando. Los vikingos no se sentaban a llorar por las oportunidades que no tenían. No esperaban a que alguien los validara, a que alguien les diera el visto bueno para tomar lo que querían. Ellos salían y conquistaban. Porque el que actúa es el que gana. El que espera es el que se queda atrás. ¿Cuántas veces has pospuesto algo? ¿Cuántas veces has dicho, mañana empiezo? ¿Cuántas veces has mirado a los que están en la cima y te has preguntado por qué ellos sí y tú no? Te diré por qué. Ellos no esperaron. Ellos no pidieron permiso. Ellos no dejaron que el miedo los paralizara. Y aquí está la pregunta más importante. ¿Vas a seguir siendo uno más del montón o vas a despertar de una vez? Escucha bien. No tienes tiempo de ser débil. No tienes tiempo de seguir rodeado de gente sin ambición. No tienes tiempo de seguir atrapado en la mediocridad. Si no eres fuerte, te van a aplastar. Si no eres inteligente, te van a engañar. Si no eres disciplinado, te van a reemplazar. Por eso te digo, deja de buscar excusas. No importa si te sientes cansado. No importa si estás en un mal momento. No importa si tienes miedo. Sigue adelante. Los vikingos sabían que el dolor era temporal, pero la gloria era eterna. Sabían que el sacrificio de hoy les traería riqueza, poder y respeto mañana. ¿Y tú? ¿Qué estás sacrificando? ¿O sigues viviendo como todos los demás? ¿Sigues distrayéndote con placeres vacíos? ¿Sigues posponiendo lo que sabes que tienes que hacer? Si realmente quieres cambiar tu vida, hazlo ahora. No el lunes. No el mes que viene. No cuando todo se alinee. Ahora. Porque cada día que pierdes es un día que nunca recuperarás. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados sin esfuerzo. Quieren la victoria sin la batalla. Quieren la gloria sin la guerra. Pero un vikingo no piensa así. Un vikingo sabe que todo lo que vale la pena se gana con sudor y sangre. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, no te quejes de los resultados. Así que dime, ¿eres un guerrero o eres una oveja? ¿Eres un conquistador o un espectador? ¿Estás listo para tomar lo que es tuyo o vas a seguir soñando con lo que nunca tendrás? Déjame contarte algo.
Hace siglos había un grupo de guerreros que se lanzaban al mar sin miedo, con una determinación que hoy en día pocos hombres tienen. Los vikingos. Ellos no se quedaban esperando oportunidades, no se quedaban sentados en la comodidad de su aldea, esperando que la vida fuera justa con ellos. No, ellos zarpaban, salían al mar sin saber si regresarían, se lanzaban a la batalla con el único pensamiento en mente: ganar o morir. Y aquí es donde muchos fallan hoy en día. Los hombres de hoy han perdido esa esencia. Se han vuelto frágiles, inseguros, dependientes de la aprobación de los demás. Tienen miedo de hacer lo que realmente quieren porque están obsesionados con el qué dirán. Escucha esto. Las mujeres admiran a los hombres que se forjan a sí mismos, no a los que se lamentan, no a los que se quejan de su mala suerte, no a los que buscan excusas. Las mujeres pueden decir muchas cosas, pero en el fondo, respetan a un hombre que se impone, que lucha, que construye, que no se dobla ante la adversidad. Un hombre que no espera validación, porque él sabe quién es. Y dime, ¿tú qué eres? ¿Eres de los que lloran porque la vida es difícil? ¿O eres de los que se levantan y lo resuelven? Porque la verdad es esta: el mundo no está diseñado para los débiles. Nadie va a darte poder. Nadie va a darte respeto. Nadie va a darte éxito. Todo eso se arranca, se toma, se gana. Los vikingos no iban al combate con la esperanza de que los trataran bien. Ellos sabían que el respeto y el miedo se ganaban con acción, con coraje, con fuego en la mirada. Así que pregúntate, ¿cómo te ven los demás? ¿Eres alguien que deja huella? ¿Eres alguien que cuando entra a una habitación impone presencia? ¿O eres uno más? Porque si eres uno más, el mundo te tratará como uno más. Pero si actúas como un rey, el mundo te tratará como tal. Tú, campeón, tienes sangre de guerrero, pero la has olvidado. Vivimos en una era donde los hombres están más preocupados por ser aceptados que por ser respetados. Donde priorizan la comodidad en lugar de la disciplina. Donde han cambiado la batalla por la complacencia, la gloria por la mediocridad. Pero te diré algo que pocos quieren escuchar. Nadie vendrá a salvarte. Nadie te dará la vida que deseas. Nadie se preocupará por tu destino más que tú mismo. ¿Sabes qué hacían los vikingos cuando no tenían comida? No lloraban, no se quejaban, no pedían ayuda, zarpaban, iban por ella, la tomaban, y ahora mírate a ti. Te sientas en casa, quejándote de que la vida no te da oportunidades, quejándote de que no tienes suerte, quejándote de que el mundo es injusto. El mundo siempre ha sido injusto, pero los guerreros no lloran por eso. Lo usan como combustible. Los hombres de hoy han sido domesticados. Han olvidado lo que es el hambre de gloria, el hambre de éxito, el hambre de probarse a sí mismos que son más de lo que la sociedad espera de ellos. El respeto no se regala, la grandeza no se hereda, se toma, se gana, se forja con sudor, con sangre y con cada maldita decisión que tomas cada día. Los hombres que admiras, los que parecen tenerlo todo, no nacieron con privilegios divinos. Se los arrebataron a la vida con sus propias manos. ¿Y tú? ¿Sigues esperando que el éxito toque a tu puerta? ¿Que alguien te vea y decida ayudarte? Nadie lo hará. Mira a los vikingos. Cuando se lanzaban al mar en sus barcos, quemaban los remos. ¿Sabes por qué? Porque no había opción de retroceder. Porque la única alternativa era ganar o morir intentándolo. Tú, en cambio, tienes un pie dentro y un pie fuera. Quieres éxito, pero sin sacrificio. Quieres respeto, pero sin arriesgarte. Quieres una vida de grandeza, pero sin pagar el precio. No funciona así. Cada día que te levantas sin un propósito claro, cada hora que pasas en redes sociales viendo la vida de otros en vez de construir la tuya, estás perdiendo tiempo que jamás recuperarás. Porque te diré una verdad brutal. El hombre que serás en 5 años ya está siendo moldeado hoy. Y si sigues con la misma mentalidad débil, si sigues con las mismas excusas, si sigues postergando tu grandeza, en 5 años serás otro mediocre más en la multitud. O puedes hacer lo que un vikingo haría: quemar los remos, cortar lo que no te hace crecer, abandonar lo que te drena energía. Si tu círculo de amigos es débil, déjalos.
Si tu rutina es basura, cámbiala. Si tu mentalidad es débil, hazla de hierro. El mundo no está hecho para los débiles. No va a esperarte. No va a tratarte con compasión. La vida es una tormenta, y solo hay dos tipos de hombres: los que se ahogan y los que aprenden a navegarla. Tú decides quién eres. Escribe en los comentarios ahora mismo: yo no me rindo, yo soy un guerrero, voy a tomar lo que me pertenece. Repite conmigo: nadie vendrá a salvarme, nadie me debe nada. Si quiero ser un rey, tengo que luchar por mi corona. Los vikingos no pedían permiso para existir. Llegaban, conquistaban y dejaban su nombre en la historia. Tú, en cambio, ¿sigues pidiendo aprobación? ¿Sigues esperando el momento perfecto? Despierta, no existe el momento perfecto. Si quieres un mejor cuerpo, entrena hoy. Si quieres dinero, trabaja hoy. Si quieres respeto, gánalo hoy. Porque te diré algo que nadie más te dirá. La vida no te dará segundas oportunidades ilimitadas. Si sigues postergando, si sigues dudando, otro tomará lo que debería haber sido tuyo. Los hombres fuertes se forjan en el fuego de la adversidad. Si no has sufrido, si no has sangrado, si no has enfrentado el dolor de la disciplina, todavía no eres el hombre que puedes ser. Haz esto ahora mismo. Decide qué quieres en la vida. Elimina cualquier distracción. Haz algo hoy que te acerque a tu meta. No mañana, hoy. El destino no está escrito. No hay líneas trazadas que dicten quién eres y qué lograrás. Tú eres el que forja su propio camino. Pero para eso, tienes que tomar una decisión ahora mismo. ¿Serás un conquistador o serás conquistado? Escribe en los comentarios ahora mismo: soy imparable. No tengo miedo. Voy a forjar mi legado. Los vikingos no nacían fuertes, se hacían fuertes. Desde pequeños, aprendían a sobrevivir en el frío, a luchar contra el hambre, a resistir el dolor. Y cuando llegaba el momento de la batalla, ya estaban listos. ¿Y tú? ¿Estás listo para la guerra que es la vida? Escucha bien. Las oportunidades no se presentan, se crean. La confianza no se regala, se construye. El respeto no se exige, se gana. Cada día que pasas sin actuar, alguien más está tomando lo que podría haber sido tuyo. Si sigues dudando, otro hombre levantará la espada primero. Si sigues buscando excusas, otro hombre se convertirá en líder mientras tú te quedas atrás. Si sigues temiendo al dolor, seguirás siendo débil. Un verdadero guerrero no se pregunta si puede, sabe que puede. Haz esto ahora mismo. Encuentra tu batalla. ¿Qué quieres conquistar? Un cuerpo fuerte, dinero, respeto, grandeza. Actúa sin dudar. No pidas permiso. No esperes el momento perfecto. Hazlo ahora. Desaparece por 6 meses. No expliques nada a nadie. Solo trabaja en silencio. No hay más que decir. La batalla es tuya. O actúas ahora, o te quedas en la mediocridad. Desaparece, trabaja en silencio y vuelve como un rey. No expliques, no presumas, demuestra. Los débiles hablan, los fuertes hacen. Escribe en los comentarios: estoy listo para mi guerra. Ahora sal ahí afuera y conquístalo todo.